Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zevahim, Daf Tzadik Gimel, página 93. Quedamos en la primera línea. Baemine preguntó Rami Barhama mi Rav Hizda. ¿Qué le preguntó Rami a Rav Hizda? Nitas al Beget Tameh. Mao. ¿Qué pasa si salpicó sangre sobre una ropa impura? ¿Se acuerdan? Si salpicaba sangre de los korbanot, hatat, sobre una ropa, había que lavarla. Pero esta ropa ya estaba impura de antes. Y entonces la pregunta es si requiere lavar la ropa o no, ya que también la sangre, al tocar la ropa, también se purificó. Entonces quizás ya no tiene la fuerza para obligar a lavar la ropa. ¿Cómo es la halajá? Así le preguntó Rav Hizda. Amar Rav Huna beré de Rav Yoshua. Dijo Rav Huna beré de Rav Yoshua. Mi beca mi vaya le aji. De hecho que preguntó esto, Shmamina, yo puedo entender solo que Aitala Sheata Kushar Benipsela en Damata un kibuz. En la discusión que vimos nosotros, en la página anterior, donde el caso que había Shata Kushar, este korban, sacrificio hatat, tuvo un momento bueno, y después se dañó. Entonces en ese caso, si salpica la sangre en la ropa, enda mata un kibuz, ya que en el momento de impurificar, el momento de tocar la ropa de la pesulá, ya no servía. Entonces sería anemile, cuando decimos esto, que una sangre pasul, como esta o la pregunta, no obliga a lavar la ropa, es basea jarzé. ¿Qué es basea jarzé? Si primero se dañó y después tocó la ropa, ahí no requiere lavar. Avalebate, pero si fue a la vez, se dañó a la vez que tocó la ropa, en ese caso, no está exento. Tiene que lavar la ropa, ya que en el momento que toca, no. O Dilma lo llena, o quizás no hay diferencia. Tanto que sea en el momento, tanto que sea antes. Tanto que la sangre estaba mala de antes, o no, si la sangre se dañó en el momento. Quizás no hay diferencia. Entonces, amarle, o sea, esto es la introducción para entender la pregunta del que ha hecho Rami. O sea, amarle, entonces le respondió, ante la pregunta le había hecho Rami a Rav Hizda, entonces le respondió, tu pregunta es una plukta de Rabbi Elazar de Rabbanán. Es una famosa masloque de Rabbi Elazar de Rabbanán, aliba de Rabba, como Rabba la explica, y que Metarese Valle, como respondió a Valle. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, de Tania, vamos a ver la masloque. De Tania, Rabbi Elazar Omer. Vamos a ver lo que dijo Rabbi Elazar. Mehatat shenitmeu metaharin. Unas aguas de paraduma. Hatat aquí no es korban hatat, es paraduma. Ya está mezclada el agua de manantial con la ceniza paraduma. Se purificaron. Metaharinan. Esas todavía sirven para purificar al que está impuro de met. ¿Cuál es la prueba? Sharenita mazinalea. Ya que la anita, la mujer que está anita, que también está con tumaemet, con tumaemet, se le puede arrojar las aguas de la paraduma y por lo menos la purifican del met, la tumat met, aunque siga anita. Muy bien. Ve amarraba y dijo Rabá, explicando esto, Rabbi Elazar, que trajo este hitush,
que estas aguas de la paraduma se dañaron, se dañan también en el momento que le toca la nidá. Entonces, de todas maneras, vemos que sirve. Quiere decir que si es en el momento, que se fue el Hiddush de Rabbi Elazar, Beshitá de Rabbi Akiva Rabo Amra. Esto va como dijo la opinión de quien Rabbi Elazar, de Rabbi Akiva, su rabino, de Amar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sacamos esta prueba que Rabbi Elazar dijo que en el momento sirve, aunque se dañe en el momento, sirve. Bechitar aquí vamos a ver, de Amar, que dice así, Abarat Keli. O sea, quiere decir que la prueba de Rabbi Elazar, si queremos hacer una introducción para entender bien lo que viene ahora, o sea, Rabbi Elazar dijo una alajá. ¿Cuál fue la alajá que dijo Rabbi Elazar? Que las aguas de la paradumá, que ya estaban impuras de antes, sirven. Y trajo una prueba de la nidá, que es una prueba que las aguas se purificaron en el momento de purificar. O sea, él comparó el caso de las que está impura de antes, que también sirve, del hecho que sirve en el momento del caso que se impurifican a la vez. Este fue el Hiddush de quién, de Rabbi Elazar. Hizo que eso como Rabbi Akiva. Vamos a ver. De Amar, que dijo, Abarat Keli al Gabem Makom Tameh. La persona pasó un utensilio, que en ese utensilio que había las aguas de paradumá con la ceniza y todo, lo pasó por encima en el espacio aéreo de un lugar impuro. Entonces dice Rabbi Akiva que es que Munach Dame. Lo considera como que no solamente pasó por el espacio aéreo, sino como que se colocó en el lugar impuro y se impurificaron. ¿Y de dónde Rabbi Akiva sacó eso? De tener la Mishnah. Allá Omed Hutz de Tanur. Había una persona que estaba parada Hutz de Tanur. ¿Qué significa Hutz de Tanur? Fuera del horno. ¿Qué significa fuera del horno? Obvio que está fuera del horno. No, fuera del horno significa que está la pared, está el horno y está él. O sea, a veces es fuera del horno. Besheretz Batanur. Y había dentro del horno un sheretz, un reptil, de los 8 reptiles que purifica muerto, y eso impurificó al horno. Y esta persona, Oshid Yadó la Jalón, Benatal etalagin, Beaviró al Pietanur. Esta persona extendió su mano por encima del horno, a la ventana de la pared, tomó un laguín, un cántaro, que había ahí aguas de paradumá, y se la trajo hacia él. Y al traérselo hacia él, pasa por el espacio aéreo del Tanur. Rabbi Akiva metamé. Rabbi Akiva dice, estas aguas son impuras, como dijimos antes, es como si estuvieran puestas en el lugar tamé de Jamín Metari. Jamín dice, no, estas aguas están puras, no lo consideran como si estuvieran puestas. Bueno, eso es lo que dice la Gemara, Ubeha Pli, en esto discuten. De Rabbi Akiva Sabar, Rabbi Akiva sostiene que Munach Dame, como si estuviera puesto. De Rabanán Sabre, las que Munach Dame. Y Rabanán sostienen, no es como si estuvieran puestos. Entonces, esa sería la discusión entre Rabbi Akiva y Benjamín. Lo mismo sería, entonces, si lo queremos comparar, lo mismo sería con el caso de la nidá. ¿Qué tiene el caso de la nidá? Explica Rashi que en el momento que las aguas de la paradumá entrando en el espacio aéreo de la nidá, se purifican, y después es que tocan a la mujer y las empuran. Quiere decir que aunque ya estaban impuras, sirvieron, porque para Rabbi Akiva, si ya entran en el espacio aéreo, como si estuvieran colocadas, entonces ya se purificaron. Y entonces, igual purifica. Entonces de aquí aprendemos, que sería la prueba de quién para
de Rabbi Akiva que las aguas impuras que están las aguas de la paradumá que están impuras de antes sirven como dijo Rabbi Elazar. Esta es la prueba perfecta. Basado en que Rabbi Akiva dice que pasar por encima es como colocarse. Veíste a Abayé, pero Abayé dijo, ya va, está muy bien lo que me dijiste, pero hay una baraita que contradice esto. ¿Cuál es la baraita? La siguiente, Moder Rabbi Akiva Beazá, Rabbi Akiva reconoce en el caso Beazá, Sheivirá al Keli Jeres también. Si el Cohen roció las aguas, la paradumá, y esas aguas pasaron por encima de un Keli Jerez, un Keli de barro impuro, al Gabé Mishkav o Moshav Tamé, o pasaron por encima de una silla, una cama impura de un Zav. Rabbi Akiva en este caso reconoce que aquí Shehi Teorá, en este caso es Taor. O sea, la Zahá funcionó. Fíjate que Rabbi Akiva antes había dicho que las aguas que el cántaro que pasó por encima se dañaron, aquí se purificaron, aquí dice que no, aquí está Taor. Porque She'en lejadavar, sobre también le mala que le mata, el akazai binamet ushar kol hamahilim. Porque no hay nada impuro que impurifique a algo que pase por encima de él, y sería igual como tocarlo a él, sino solamente un kazait, un 28 gramos de un muerto. El 28 gramos de un muerto, pasar por encima de él, por su espacio aéreo, o tocarlo es lo mismo. Pues solamente eso, ushar kol hamahilim, o otras cosas que también impurifican por el espacio aéreo de un lugar. Le atuye, por ejemplo, ¿qué cosa? Eben amenogat, una piedra que está leprosa. No importa ahora. Lo que quiere decir aquí es que vemos que Rabbi Akiva dice que el caso, que no sea un met, sino el caso de que estas aguas pasaron por encima de un keli impuro, por un zav o lo que sea, no se impurifican. No se impurifican. No sé, que aparentemente, ¿por qué se purifican? Porque aparentemente, porque no es como si se hubieran puesto ahí. Entonces, aparentemente esta baraita contradice la anterior y ya no se puede responder como respondimos antes. Tenemos que salir de este problema. Él amar Abayé, por lo tanto dice Abayé que de Kule Alma, según todas las opiniones de los Tanaim, Lav que Munaf Dame, no es, cuando pasa por encima del espacio aéreo, no es como colocar, no como lo considero como que si se posó y al posarse se purifica. No, ni siquiera Rabbi Akiva. Ay, pero entonces no tenemos el problema del caso del tanur, del horno, de Aja, y aquí en el caso del horno, que es que estamos hablando, que es el problema ahora, Bejaca me fliguen, esto discuten. De Rabbi Akiva Sabar, Rabbi Akiva sostiene, Gazrinan Shema Yanuach, Rabanán Sabre lo Gazrinan. Rabbi Akiva dice, si yo te dejo pasarlo por el espacio aéreo, te prohíbo, no voy a hacer que lo coloques, no que es como si estuviera colocado, es te prohíbo quizás lo coloques, y Rabanán no hace esta que será, Rabanán Jajamín no hacen esta que será. Pero en el caso último que vimos, que ya esparció las aguas, un modelo Rabbi Akiva Beazá, y Rabbi Akiva reconoce el caso que ya roció las aguas, y esas aguas pasaron por encima de un keli, que es de nafak, por tanto que ya salieron de la mano del Cohen, y ya roció, entonces por lo tanto ya no hay por qué ser que será, y ahí no hay problema. Ok, entonces así explicaría entonces, Abayé las dos baraitot, y con eso no habría problema entre Rabbi Akiva y Rabbi Akiva. El único problema que tenemos es Rabbi Elazar. Entonces, ¿cómo va a explicar Rabbi Elazar basado en Rabbi Akiva? Ya no lo puede explicar, porque él decía que es como si se hubiera puesto. Ya no lo puede explicar así. Entonces la hermana dice, Rabbi Elazar, Rabanán. Entonces es así, Rabbi Elazar y Rabanán, que discutieron el caso de la Nidá,
de Macamifri, en que discuten. ¿Se acuerdan? Que son ideas. Ya no puede decir que la más loca, como explicó Rapá, que al ponerse en el espacio aéreo como si estuviera puesto, ya no puede explicar así. Por eso entonces la manera dice, Amarabayé, entonces decir, Bedanin tumat kedumam y tumat shebotar sha'al kamifli. Lo que ellos discuten es si se puede, Danin, aprender la ley de un caso que ya pasó, de un caso que pasa en ese momento. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar. Mar Sabar, una opinión dice Tanina. ¿Qué decir? Podemos aprender un caso, por ejemplo, las aguas que estaban impuras de antes, que sirven de un caso que aprendemos de unas aguas que se impurificaron en el momento, que es el caso de la anidad. Un Mar Sabar y la otra opinión, que serían los sabios, sostienen en Danin. No se puede aprender uno del otro. Entonces, por lo tanto, para los sabios, las aguas que estaban impuras, no puedo saber si que puedan servir para purificar. Solamente sirve la del momento, como la anidad. Y para revirezar, sí. Muy bien. Ok. Excelente. Raba Amar. Raba te va a decir otra cosa. Vamos a ver qué dice Raba. Raba Amar de Kuli Alma en Danin. Según todas las opiniones, yo no puedo aprender algo de antes de un caso que antecede a un caso de un caso actual, un caso del momento. Veas entonces aquí, ¿en qué discuten el caso de qué? El caso nuestro, el Mehatat, de las aguas para humanas, ¿en qué discuten los Tanaim? De Rabbi Elazar Sabar, Azaa Tzricha Shiur, que la Azaa, cuando uno esparce las aguas para humanas, requiere una medida mínima. Y Mistarfil Azot, y todas las veces que echas, aunque no sirvió porque la cantidad es menor, se unen para el shiur. Entonces, si es así, si esparcieron de la parada humana sobre la mitad menor del shiur, así queremos el caso de antes, en menos del shiur, decimos que las primeras aguas ya se purificaron y no, con la nidad, y no han purificado. Y de todas maneras se unen a las que vienen. Quiere decir que las aguas que se impurificaron sirven para purificar, aunque se purificaron de antes. Y según Rabanán, sabe allá en Sirjin Shiur, y según Rabanán, los sabios dicen, no puedo aprender esto de aquí porque la azaa de las paradumas no requiere shiur. Como no requiere shiur, o sea, ya la primera servía. Entonces, ya la primera gota que ya echaste también sirve para purificar. O sea, ya no puedo aprender nada ahí. Y esa sería la discusión. Muy bien. Hatat Pesula. Dijo la Mishnah que Hatat Pesula, Behul, etc. ¿Se acuerdan? Si el Korban Hatat está pasul, entonces ya la sangre que salpicó sobre la ropa ya no requiere lavarse. Ahora Banán pone el pasuk midamá de la sangre de ella, del Korban Hatat bueno. Pues dice, ¿qué viene a excluirme? Midam kesherá, de la sangre de un Korban kasher, esa requiere lavar la ropa, velo midam pesulá, y no una sangre de un Hatat pasul. Rebekiva, Omer, depende. Esta garashá no es tan sencilla, porque él dice, si esta sangre tuvo un momento bueno, venírsela y después se dañó, damata un kibuz. Ahí sí, aunque ya se dañó, la sangre, si se salpica a una ropa, hay que lavar la ropa. Lo hay kosher, si nunca estuvo bien, venírsela y por lo tanto, porque estaba mal de entrada, entonces ya no servía para esa sangre. ¿Para qué? Para nada.
enda mata un kibuz. Entonces si salpica la sangre en la ropa, esa ropa ya no requiere lavarse. Me Shimon dice, no, perdón, enda mata un kibuz. Tanto que estuvo bien un principio y después se dañó. Tanto que estuvo mal de un principio, si salpica la sangre, no requiere kibuz, no requiere lavar la ropa. Maitamar Rabbi Shimon, ¿cuál es el motivo de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dice, mira, porque tengo dos palabras en el pasú que vienen a excluir. Tengo otah, ¿sí? Ketiv otah o ketiv midamah. Quito el pasú otah, o ella y no otra, y midamah, la sangre de ella y no de otra. Entonces tengo dos palabras que vienen a excluir. ¿Qué hago con las dos? Had una leja de aitala shada kosher, una para excluir el caso de que estuvo bien en un principio y después se dañó la sangre, y el otro caso, vamos a leerlo como el hecho de como la haga dejar leja de lo aitala shada kosher. Otro el caso de que nunca estuvo bien. Rabbi Akiva. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con dos palabras? Él nada más excluye a uno que nunca estuvo lleno. ¿Qué hace con la otra palabra? Dice, otá pra de teruma. Dice, no, el otá es para enseñarme otra cosa del pasuk. ¿Qué es otra cosa del pasuk? Que solamente las ollas que se cocinaron carne del hatat, al día siguiente hay que hacerle a galá. Pero si se cocinó teruma, no hay que hacerle a galá. Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon, ¿cómo aprender esto de la galá? No, también va a ser su motivo de amar que él dice, Kadashim Kalim, ente unim mirikao shtifa. Él opina que los korbanot, inclusive, de santidad menor, después que se cocinó en ollas, no requiere a galá y a shtifa, agua fría. Coche, que en teruma, ¿cuánto más que teruma no va a requerir? Entonces, por lo tanto, ya no requiere un pasú para eso. Mishnah nueva. Nitas da minatzavar a la beget enotaun kibuz. Si salpicó la sangre a la ropa, pero del cuello del animal, eso no requiere lavarse la ropa. Minakeren, minayesod enton kibuz. También si saltó la sangre de la esquina, al ponerse la sangre de la esquina del altar, le salpicó a la ropa, o del yesod, donde se pone el resto de la sangre ahí en el sobresaliente del altar, enotaun kibuz, tampoco falta lavar la ropa. Nishpaja la rispa, se virtió sobre el piso la sangre, beazafó, y la recogió el cohen, y ahí salpicó, entaun kibuz, tampoco falta lavar la ropa. Entaun kibuz, elad, dan shetkbel bekeli, verraúy laza. Una sangre no daña la ropa que hace falta que la lave, sino la sangre que fue recibida en un kelisharet y se propicia para rociar o arrojar o poner en el altar. Gemara, Rabanan, dice la barata, Yahó, Nitas, Meatzavala, Begedieta, un kibuz. Tú puedes pensar que una sangre que se salpicó del cuello directo a la ropa también requiere lavar la ropa. Tamolomar y el pasuk que me dice, no, Asher Ize. ¿Qué Asher Ize? La sangre que se va Ize, a rociar. Lo amartileja ela berraúilaza. Tiene que ser solamente para obligarte a lavar la ropa, es la sangre que sea propicia para arrojarla, rociar al altar. Y la del cuello no es así. Tania Ida, también tengo una varita parecida por allá. Jonitas mina, keren, mina, yesod, yeton, kibuz. Tú puedes pensar que salpicó la sangre de la esquina del altar o del yesod, del sobresaliente del altar. A la ropa requiere lavar la ropa. Tamulomar, asherize, pradleze, shekbaruza. La sangre que vas a rociar, esta ya la rociaste. Entonces, por tanto, no requiere lavar la ropa. Nishpaja la rispa de Julia. Y también dijimos en la Mishnah que si se botó al piso y se recogió, ahí no hace falta. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah que solo te falta la sangre que se recoge en el keli. Pues el marajata tú la mali. ¿Para qué dijiste eso al final? Querías la sangre que se recoge en el keli, la sangre que está en el keli. Ya se entiende de la Mishnah solo. Si no matan kamar. La Mishnah vino a enseñar el motivo. Matam nishpaja rispa basafo entaun kibuz. ¿Cuál es el motivo del caso que la sangre que se virtió al piso y se recogió
en ese caso, si salpicó, no requiere lavar la ropa. Le ficha un kibuz, el adam shetikabel bekeli pero la azaya, porque solamente requiere lavar la ropa, solamente sangre que sea propicia a recibir en un utensilio, que hace la sangre que se recibió un utensilio, propicia para arrojarse o para rociar. Raúl la azaya, propicia para rociar, le miute que viene a excluirte. Le miute para excluirte el caso se kibel pajot mi quedé azaya bekelize u pajot mi quedé azaya bekelize. Ese es el caso. ¿Qué caso cuál es? Que recibió la sangre menos de la medida mínima que hay que rociar en un utensilio y menos de la medida mínima para rociar en otro utensilio y los uniste. En ese caso, el unirlo no sirve. Entonces, si salpica la sangre de este keli, de la sangre unida, no requiere, porque como no sirve, no requiere lavar. De Tania, vamos a decir lo que dice la baraita. Rabbi Jalafta bar Shaul Omer, Kidesh pajot mi quedeas allá bekelize. Si el Cohen agarró y Kidesh santificó, no sangre, estamos quitando las aguas de la vaca Bejatat, ¿no? De la paradumá. La puso, menos de la medida de las aguas que hace falta, con la ceniza, obviamente, la puso menos la medida en un keli, upajot mi quedeas de ella bekelize, y también menos de la medida en otro utensilio, lo quites. Aunque lo unas, no sirve, pues tiene que ser directo, a la vez en un keli, que le recibas toda la medida. Y vaya Leo, te preguntaron, ya va, eso está bien en el caso de que la paraduma, ahora bedam, si pasó lo mismo, pero con la sangre del Corban Hatat, Mao. ¿Cómo es la ley? ¿Es igual o no? Depende. Depende como veo la ley de la agua paraduma. Si esto de la ley de la paraduma, si que se unen juntos en el keli, pues no sirve. Es ilgetahi, es una alajá de Moshe Sinai, una alajá transmitida oralmente en Monte Sinai. Entonces así, umeil getá, lo gambrina, la ley cuál es, que una ley oral que se enseñó en el Monte Sinai como una alajá de Sinai, no se puede utilizar para aprender otra cosa. Entonces tampoco aquí, entonces el dam no aprendería la sangre, no aprendería del agua. O Dilma, ata maitama, quizás no, el motivo del agua no es alajá de Sinai, sino que lo que es un pasuk, distive tabal bamaim, y sumergirás el dedo en el agua, que se entiende que el agua ya estaba lista de un principio. Y si no estaba al principio, sino que tuviste que mezclarlo con otras aguas, no sirve. Ajanameta también aquí, en el dam es igual, que ti betabal badam, y sumergió el dedo en la sangre, es decir, que tiene que estar en un principio completo. Entonces sería igual. Entonces, ¿en qué me baso yo? ¿Cuál es la fuente del agua? ¿El pasuk o la Moshe de Sinai? Tashema viene a aprender, amarra el tzirika, amarra el azar, abdam lo quitesh. También la sangre es como el agua, quiere decir que es el pasuk. Entonces, si ya aprendemos que la sangre así se dañó, que la pongo las dos medidas en una medida, no sirve, entonces si se salpica, no hay que lavar. Amar Raba, dijo Rabatania, en verdad eso lo estudiamos también de una baraita que dice Betabal, dice, sumergirás el dedo dentro del utensilio, velón mesapek. ¿Qué significa velón mesapek? No sirve que te untes el dedo con la sangre del borde del keli o de las paredes por fuera, no, eso no sirve. La Torah pone badam con la sangre, h badam shiur tevilá de vez. Tiene que estar la sangre en un principio lista para poner el dedo en su medida. No sirve que unes dos kelim en uno solo. Y minadam, viene el pasuk minadam shebainian. Tiene que ser la sangre que estamos hablando. Ya veremos qué significa la sangre del tema que estamos hablando. La que van a explicar más adelante. Ahora, vamos a ver, voy a leer como lee el Bach. Veistar el michtav betabal, en verdad no existe mekubetz. Veistar el michtav betabal, veistar el michtav badam. Vamos a entender las dos primeras. Betabal vino para no la sangre de las paredes. Badam es que tiene que ser completo utensilio con la sangre original, la medida. Hace falta las dos. Di katara jamara betabal. Si solo subiera la palabra betabal, que diga betabal, que de ahí aprendimos que tiene que ser la sangre de adentro y no de la pared. Entonces así, Abamina falpide le kashur betevilá beikaro. Yo hubiera dicho, bueno,
aunque no haya en un principio la medida en el keli, si sumerges el dedo después que uniste más sangre, ya pasó que Rahamana Badam, pasó me dijo la palabra la Torah Badam, para decirme que tiene que estar el shiur en un principio. Vi que Rahamana Badam, y si la Torah después de la palabra Badam, yo hubiera pensado a mí, yo hubiera pensado que si el keli tiene la medida completa de la sangre, no hace falta que metas el dedo dentro, sino que a filo mesapec, incluso que tú manches el dedo con la sangre que está en los bordes o por la pared, por afuera, también sirve. Que Rahamana Tabal dijo, no, tiene que estar dentro del dedo, hay que meterlo dentro del keli. Ahora dijimos que había una drasha tercera, que es Minadam, viene Minadam Shebeinyan, tiene que ser la sangre del tema. ¿Qué es eso? Limutma quiere excluirme, amarraba el limut shiraim shebaetzba, para excluirme los shiraim, el resto de la sangre que está en el dedo. ¿Qué significa? Que cuando tú vas a rociar, cada vez tienes que sumergir el dedo y rociar, y no sirve rociar por segunda vez con la sangre que quedó, de volver a sumergir el dedo. Y esto me salía le Rabbi Elazar, de Rabbi Elazar, Shiraim Shebetzba Pesulim, los restos de la sangre que está en el dedo están pasul. Amale Rabbi Baradele Rav, le dijeron a Rav, Amar Talmideja, dijo tu alumno que Amar Rav Ambram, que dijo Rav Ambram, que Tanina, estudiamos esto una baraitá. Allá Mazé, estudiamos una baraitá, algo que pareciera que fuera complicado con el tema que vimos antes. Vamos a ver, allá Mazé estaba rociando el Cohen de las sangre del Korban Hatat, y se está rociando es porque estamos en el Hatat Pinimit, de adentro del Ejal. Benitezá Azá Milladó, y salpicó de la sangre de su mano a la ropa. Entonces, ¿cómo es? ¿Falta lavar la ropa o no? Háchelo Izá, si es antes de haber rociado, o sea, sumergió el dedo y no ha rociado, y ahí salpicó, obvio que está un kibuz. Misheizá, después que roció, entra un kibuz. Ahí no requiere lavar la ropa. Muy bien. Está perfecto. Ahora, my love, ¿cuál fue la intención de esta baraita? Porque pareciera muy sencilla. Dice, my love, ajikamar, esta fue la intención de la baraita. Achelo gamar milazot, cuando dijo Achelo itaz, es Achelo gamar milazot. Si todavía no ha terminado de rociar todas las rociadas, son 7, un kibuz y salpicó la sangre a la ropa, requiere lavar. Mishegamar la azot, pero si ya concluyó de rociar todas las azaot en taun kibuz, no hay que lavar la ropa. Ahora, ¿qué se entiende entonces? Que la sangre que quedó en el dedo, entre una y otra, impurifica la ropa, porque dijimos que tiene que terminarse todas, y mientras que no pasa eso, impurifica. Entonces, ¿qué dice que hace? ¿Y para qué impurifica? Hace falta lavar la ropa. Y si hace falta la ropa, quiere decir que esa sangre es buena. Entonces, eso es contra lo que dijo Rabbi Elazar, que la sangre no era pasul, no servía esa sangre. O sea, era pasul. Aquí no pone que pasul, al revés. Si la ropa es buena, dijo el Amaralo, no deduzca la baraita así, dedúzala de esta forma. Ajikamar. Achelo ya está azamillado. Si no se ha disparado todavía la sangre, no salió la sangre de tu dedo, de tu mano, entonces en ese caso está un kibuz, como lo explicamos nosotros en un principio. Hace falta, y salpicó la ropa, hay que lavarla. Mishi ya está azamiado, pero si ya salió la sangre para la primera azá, y ahí de lo que quedó, en el dedo, salpicó y manchó, entra un kibuz. No requiere kibuz, ¿por qué? Porque el resto de la sangre ya es pasul.
Entonces, según esto, entonces está perfecto, cuadra perfecto Rabbi Elazar, Rabba, todo está perfecto. Ya para ahí te cuadra bien. Pero Eiti Abayé preguntó a Abayé, pues ya va. Pero vamos a ver una baraita, una Mishnah que no cuadra mucho, porque vamos a ver qué pone ahí la Mishnah. Gamar milazot, si ya terminó el Cohen de rociar, volvemos ahora aquí a la paraduma. No sabemos que la paraduma, la sangre de la paraduma, hay que rociarla dirigida hacia Jerusalén, ¿ok? Esa es el Betamigdash. Ahora, terminó de rociar, mecanear ya dos becufos, el pará tiene que lavar, tiene que limpiarse el resto de la sangre que está en la mano, en el cuerpo de la paraduma, para quemarse toda junta. La vaca con la sangre que sobró. Se entiende que gamar, si terminó todas las rociadas, y ahí se lava, ahí se limpia la sobra. Lo gamar, pues si no terminó todas las rociadas, no tiene que limpiarse, al revés. Se puede seguir con el resto de la sangre. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre la sangre de la paraduma y la sangre con el hatat? Es lo mismo. Lo que sobra en el dedo está bueno. Amarle le respondió, digo, no entiendas la Mishnah así, sino esta es la cabana. Gamar, si terminó todas las asaot, como tú dijiste, todas las rociadas, mecaneas yadó begufash el para. Tiene que limpiarse la mano, los dedos, en el cuerpo de la vaca para ser quemada toda junta. Lo gamar, pues si no todavía no terminado todas las rociadas, sino que está entre una y otra, entonces en ese caso, mecaneas etzbao, solamente se limpia el dedo, para volver a sumergir y echar más. Eso lo quiere decir que lo que dijo la cabana de la braita, ¿cuál es? Que cuando se limpia la mano en la vaca, cuando termina todas las asados. Pero si está entre una y otra, entre un rociado y rociado, entonces en ese caso solamente se limpia el dedo para seguir sumergiendo. Entonces, bien la manera dice, Bishlama gamar becaneas yado begufash el para. Yo entiendo que la regla de lavarse, que como terminó todas las rociadas, tiene que lavarse, tiene que limpiarse la mano en la gufa, en el cuerpo de la paraduma. Eso yo lo puedo entender fácilmente, porque Sheneemar por el pasuk, pesaraf esta para leenav, tendrás que quemar la para enfrente del Cohen toda, y poner la sangre todo. Bueno, entiendo que si ya vas a quemar lo que sobró en la mano, limpia de la vaca para que se quema todo. El esbao, bemay mecaneas, pero el dedo, ¿con qué vas a limpiar? ¿En dónde vas a limpiar el dedo? Amar Abayé, bisfat mizrach. Sí, fácil, limpias en el borde del mizrach. El mizrach es el utensilio donde está la sangre. Ahí te limpias. Que por esa, como está escrito, que los utensilios se llaman kapore zahab. ¿Qué es kapore zahab? Utensilios de oro, porque se llaman kapore. Kapore viene de limpieza. Entonces, ¿por qué? Pues se limpiaban también el dedo en eso. Muy bien, misión nueva. Nitas a la or. Ahora, ¿qué pasó? Salpicó sangre del Corban Hatat, dormimos ahora, pero ahora sobre el cuero del animal. Sobre el cuero. Entonces, ¿cómo es la regla? Si todavía no ha sido desollado el cuero, en otón kibuz. No requiere ser lavado. Mishubshat, después que fue desollado, taón kibuz, requiere ser lavado el cuero. Libre Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, Rabbi Azaromer, no. Abishubshat, incluso que Ubshat, igual es lo mismo en otón kibuz. No falta lavar. En otón kibuz se le makom adam. Solo hay que lavarle el lugar donde cayó la sangre, no toda la ropa, todo esto. Pedar shur raúl que ver tu madre. Tiene que ser algo que cayó la sangre, algo propicio a recibir tu madre, impureza. De Raúl y kibuz, está propicio a ser lavado. Y lo mismo, Ehat Beged, Behat Sak, tanto que sea una ropa hecha de tela, tanto que sea un sac, una ropa hecha de un costal, de cuero, de un saco, es hecho de cuero, de piel, de pelo de cabra. Ehat Aor, tanto que sea un cuero normal,
todos, si le cae la sangre, te unen kibuz, hay que lavarlo. Pero kibuz, makom kadosh, cuando lavas tiene que ser un lugar santo, que es el patio. Ushevirat keli jerez, también cuando se rompe un keli jerez, un utensilio de barro que se usó para cocinar ahí carne de corbán, ya se dañó, porque ya el sabor que está dentro ya se vuelve a notar fuera de su tiempo de comer, y no se puede arreglar, porque es de barro. Entonces tiene que romperlo de Macón Kadosh, también un lugar santo, que es el patio. Cuando los utensilios que sí requieren, sí le puede ser agalá y agua fría, que son los kelis de metal, entonces esos también en Macón Kadosh. Esta es una jumbra, esto es algo más fuerte que tiene el Korban Hatat, de todo demás Korbanot de santidad superior. ¿Qué cosa es? Todo esto de lavado de la ropa que se mancha. Verán, Emilio, de vos aprende que todas estas ropas sirven. Estaba Rabanán, dice la baraita, Beget. La Torah pone Beget. Eli, la Beget. Yo sé que soy Ramás Beget. Viene el Rabot Or, Mishusha. De vos aprende de que también el cuero, cuando tú lo desollas, también es igual, que hay que lavarlo. Tabolomar, Asher Iza Alea Tejabes. Este pasuk aprendo que también el cuero Mishushat. Yahol Shanim Arbe Or Achelubshat. Tú puedes pensar que también si se mancha un cuero antes de ser desollado también hay que lavarlo. Tabolomar Beget. Por la Torah Beget. Más Beget a Raúl que ver tumá. Como una ropa tiene que ser una ropa propicia a recibir tumá. Afkol a Raúl que ver tumá. Todo debe ser un cuero que sea propicio le cabel tumá, para recibir tumá. Y si el cuero está pegado al animal, no recibe tumá. Entonces, por lo tanto, no sirve. Dibre Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Eliezer Omer, él dice otra prueba, dice, Beget Eli Ela Beget. Yo aprendí a Torah Beget. Minay le Rabot Sak. Pero también el costal, dijimos este saco hecho de pelo de cabra, macho cabrío. ¿De dónde se aprende? Dice, pone, Bekol mi begadía, para todas las demás ropas, todos los demás tipos de ropas, de vestiduras, Talmud Lomar, Asher Alea Tejabes, lo que salpique de la sangre tienes que lavar. Y Ahol Shalim Arbe Or Bishushat, yo puedo pensar que también el cuero, después que tú los desollas, también requiere, también hay que lavarlo. Talmud Lomar, Beget, más Beget déjame creer tumá, como el Beget es algo que Bepoal, específicamente recibe tumá en ese momento. Afkol debe caer tumá. También todo lo que recibe tumá en ese momento. Y el cuero no, porque el cuero, para que reciba tumá, tiene que ser un utensilio que se use de ropa. Y el cuero hay que trabajarla. Entonces, como hay que trabajarla, normalmente nadie la deja como está. Hay gente que la deja, porque tienes que decidir dejarlo como está para alfombra, qué sé yo. Pero como normalmente lo utiliza para trabajarlo, entonces no recibe tumá en ese momento. ¿Qué diferencia hay entre las dos opiniones entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar? Entre las opiniones de ellos, Amarabaye matlit pejutam y shalosh y kabinaihu. Un matlit, una tela, menos de 3 dedos por 3 dedos de la diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente esto en un principio no me cae el tumá. Vamos a ver. Mándame a Raúl, el que dijo que para que tiene que ser propicio recibir tumá, no que sea ahorita, sino que puede ser tumá, Haname Raúl, ese también puede ser propicio. ¿Por qué? Porque de ahí va el Hashivale, pues si tú al final decides usarlo, tienes razón, en un principio no es, pero si decides usarlo para algo como un parche, ya sirve, ya es un kelí, entonces recibe tumá, entonces por lo tanto, aquí también sería la diferencia. Y manda más de ahora me cae el tumá, pero el que dice que tiene que ser que se recibe tumá ahorita como está. Entonces, mi tumá, este telita de menos de 3, no sirve para nada. Y por lo tanto, normalmente se usa y por lo tanto no recibe tumá. Esa sería la diferencia entre las dos. Entonces, por ejemplo, para Rabbi Elazar, que opina que tiene que ser bepoa en el momento, sobre esto, por ejemplo, no habría que lavarlo si le cae la sangre, porque no es propicio, porque no es mamash ahorita, no es bepoal en el momento de recibir, pues sí es propicio de poder recibir. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda.
Y Rabba dice, ve que no, y Rabbi dice que una ropa grande, pero que pensó, Hisheb Alea pensó de hacerle unas figuras, hacerle algo, esa es la diferencia entre ellos. Van a llamar Raúl, quise que tiene que ser propicio, Haname Raúl, y que tiene propicio, porque aunque ahora no es la ropa, no es ropa, y no recibiría tu más, porque todavía no está lista, faltan los dibujos, pero como puedes cambiar, puedes cambiar el pensamiento y ya recibe tu más. Entonces si se mancha, hay que lavarlo. Mande a Mar, no que ver tu más, pero el que dice Rabbi Elazar, que tiene que ser que ahora recibe tu más, hasta mi hija la bat kibul tu más, y ahora no recibe tu más, porque tiene que trabajarla y él decidió así. Rabba Amarra dice, no, otra explicación. Utzba de Hashivle Aleli Katzai Kabenaijo. Estamos hablando de que una utzba quiere decir una especie de tela de alfombrilla, ¿no? Una alfombrilla que pensaste en, no está, tú quieres formarla bien, picarla de una forma bonita. Es el caso. Mándame a Raúl, el que dice que tiene que ser propicio. Hanna me robía, te tiene propicio. Ah, pero ahora no sirve porque no está lista. Está bien, pero puedes decidirla, dejarla como está. Como puedes dejarla como está, entonces recibe tuma. Manda más, me que ver tuma. Pero el que opina que es Rabbi Elazar, que tiene que ser ahora, me que ver tuma al Mexelé. Esta no recibe impureza hasta que la cortes, hasta que la prepares bien. Y entonces, por lo tanto, no recibiría tuma. De Atania, y entonces así se la baraita, Reishumen Bemenase Omer, Utzba, esta alfombrilla, que pensaste en prepararla, cortarla bien, posarla bonita, Tejorá Ayexena, no recibe tu más, esta hora no recibe tu más hasta que la cortes. Muy bien. Dice, en un kibuz, dijimos que no requiere lavar, sino en lugar de la sangre, más enemigo no se aprende. Entonces, ahora van a yajonitas al mitzat beged, yehe a cuál beged taun kibuz. Tú puedes pensar que si se manchó una parte de la ropa, hay que lavarlo todo. Estamos lo mar, Hashem Ize. Y dice donde salpicó, lo Marti Lejaela Macom Dambilba, solo el lugar donde cayó la sangre. Me da Dabar Sheu Raúl le Cabel Tumá, tienes algo que se propicia a recibir Tumá, está más que reviuda, es como reviuda que dice Raúl, propicio. Eso hay que decir que aunque ahora por algún motivo no recibe, si es propicio sirve, es como reviuda. Y no como Rabbi Elazar. Raúl le Jibús, que diga Raúl le Jibús, tienes algo que sea propicio a lavar, le miute, con la querida algo que es duro, que no se lava, sino como un keli de madera, lo que es rasparlo, eso, si le cae sangre, no hay que lavarlo. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.